Subtitulación de CTDF 15.0 2.2026, cuarto año y día 357 desde la invasión total. Bienvenido. Sobre el informe de situación. En el informe de hoy veremos la situación en Ucrania y en Rusia después de aproximadamente un mes y medio. También vemos una especie de ofensiva ucraniana, o al menos los comienzos de una ofensiva mayor, y también veremos cómo los rusos intentan mantener a sus soldados bajo control, así como muchas cosas más. ¿Dónde estamos ahora? Este invierno es muy difícil para Ucrania. Los ataques rusos dañaron gravemente el sistema energético en varias ciudades, no solo Kiev. Cortes de energía, redes dañadas y subestaciones destruidas son parte de la vida diaria. Aunque el frío baje pronto, la infraestructura en muchos lugares seguirá muy dañada. Grandes cosas pueden destruirse en segundos, pero requieren semanas o meses para reconstruirse antes de ser atacadas de nuevo por misiles rusos. Las reparaciones ya comenzaron, pero una restauración total puede tardar años. Además, el verano trae nuevos riesgos. Uno cree que tras el invierno ya no hay tanto problema, pues la gente deja de calentar sus casas. Puede ser cierto, pero el calor sobrecarga más la red y muchas instalaciones siguen provisionales. El país resiste como puede y no es solo una frase. La vida sigue. Empresas y escuelas abiertas, gente y niños asisten a sus actividades. Las ciudades suelen operar bajo condiciones improvisadas, pero la vida cotidiana sigue lo mejor posible. Como si esta guerra fuera solo un asunto secundario. La presión es alta, pero la sociedad no se desmorona, al menos hasta ahora. En el frente la situación sigue igual. La línea se mantiene, pero para las tropas rusas es más complicada. La falta de Starlink y límites en mensajería complican su comunicación. Al mismo tiempo, continúan los ataques a las refinerías rusas. La defensa antiaérea rusa es atacada sistemáticamente, al igual que sus sistemas de radar. Drones ucranianos atacan objetivos militares dentro de Rusia, mientras los navales esperan el fin del invierno. Cuando el hielo costero desaparezca, este frente será más activo. En Ucrania, cambios en el liderazgo militar y político han agilizado procesos internos y acortado la toma de decisiones según los ucranianos. Eso fortalece la capacidad operativa central, pero no significa que el ejército ucraniano sea perfecto. Vimos recientemente que Syrskyi, el comandante en jefe ucraniano, suele tomar decisiones incluso a nivel de pelotón con tácticas antiguas y órdenes directas, lo que resulta fatal para el ejército de Ucrania. Por ejemplo, también prefiere a ciertas brigadas que le son afines, mientras que otras a menudo se quedan sin nada y apenas sobreviven con lo que reciben. Como mencioné, hay muchos problemas en los ejércitos ruso y ucraniano. Eso es innegable. Aquí vemos intentos y acciones para controlar estos problemas. A nivel internacional, el apoyo sigue existiendo, aunque se acentúe de manera diferente en lo político y en lo público. En Múnich se enviaron señales de solidaridad que no ayudan a los soldados en el frente ni a los civiles en sus frías casas. Europa expande parcialmente su industria armamentista junto con Ucrania. Eso ya es algo bueno para nosotros porque si alguna vez tenemos que enfrentar una situación de defensa, al menos podremos prepararnos en lo que respecta a los drones. No son titulares a corto plazo, sino desarrollos estructurales. Ucrania tiene algo de resiliencia militar, económica y social, aunque limitada. En Rusia crecen las tensiones económicas, el sector petrolero está presionado y Moscú busca redirigir exportaciones. El problema de la flota fantasma en el mar Báltico persiste como riesgo geopolítico. ¿Aumentan las pérdidas rusas en el frente? Rusia aumenta ataques a ciudades, energía e infraestructura civil. Destaca el aumento de ataques a puntos clave del transporte como líneas ferroviarias y trenes de pasajeros. Esto evitará que Moscú logre un cambio decisivo en el campo de batalla y por eso sigue aumentando la presión sobre la sociedad civil. Rusia busca ganar tiempo, retrasar o impedir negociaciones y aumentar la presión. El objetivo estratégico es maximalista, busca el control total o destrucción de Ucrania, no solo ganancias territoriales limitadas. A nivel global, sin embargo, las prioridades están cambiando. Por ejemplo, Estados Unidos está enfocando más su atención en temas internos y en sus intereses nacionales. Europa debe decidir si será un actor independiente en seguridad o solo un espacio económico sin poder. Para Ucrania, la integración en un sistema de defensa europeo es más que solo una opción política.
es más bien parte de la respuesta pasunta a la pregunta de por qué se está librando esta guerra en primer lugar. Para Europa, al mismo tiempo, sería una señal clara de que esta amenaza proveniente de Rusia se entiende de manera estructural y de que están dispuestos a enfrentarla con fuerza. El próximo paquete de sanciones de la Unión Europea en las siguientes semanas será clave. Rusia suele responder a la presión, no a llamados. Las medidas sustanciales y coordinadas funcionan, pero deben expresarse. Para finales de la primavera sabremos si un alto el fuego es realista o si veremos ahora una nueva fase de escalada que nos acompañará hasta el año 2026. Y eso es lo que yo también supongo. La fecha para la primavera de 2026, es decir, para mí, el 15 de febrero se mantiene entonces. Ucrania lleva 1554 días en guerra con Rusia, antes considerado el segundo ejército más fuerte del mundo. Un vistazo al mapa y a la situación estimada en la zona de Upomkroske muestra el movimiento del lado ucraniano, que vamos a analizar ahora. Aquí tenemos dos áreas marcadas en azul. Igualmente aquí de este lado que en las últimas semanas, si no es que meses, es decir, desde Año Nuevo, los ucranianos han recuperado. No es mucho, si lo vemos bien. Los rusos también avanzaron mucho el año pasado. Y es que los rusos el año pasado lograron conquistar esta zona de aquí, o sea, esta parte hasta la frontera, prácticamente con Yelika y Novosilka, así como todo lo que también fue marcado aquí más adelante. Eso para el lado ruso, en comparación con otros ataques, ya fue una ganancia territorial muy grande, algo que realmente vemos muy pocas veces. Los ucranianos se han retirado en su mayoría, por ejemplo, de estas localidades marcadas con los alfileres verdes. Ya informé que estas zonas fueron abandonadas juntas, los ucranianos se retiraron y casi quedaron cercados aquí. Después fue la batalla por Yuyapol, esta de aquí, y luego los rusos aquí en esta zona tomaron las últimas localidades o barrios del lugar y ahora se han puesto en camino hacia el oeste para afianzarse también aquí. Los ucranianos están aquí más a la defensiva que a la ofensiva, pero la situación cambia un poco más al norte. Aquí ya vemos algunos ataques, aquí hubo uno. Bueno, yo diría que los aficionados afirmarían que fue una ruptura, pero por supuesto que no lo fue. Así como tampoco lo hubo en su momento en Pokrovsk, al norte, en dirección a Dropilyakein, tampoco lo hubo aquí. Algunos soldados rusos aislados lograron atravesar las líneas ucranianas por huecos y luego se atrincheraron en estos dos lugares. Los ucranianos ya recuperaron esta zona en semanas recientes, como vimos en el informe, pero ahora es sobre esta área específica. Aquí vemos cómo pudieron avanzar aún más. Actualmente todos los pueblos dentro de la zona amarilla están siendo fuertemente disputados. Ucranianos intentan otro ataque al oeste de Verbove para rodearla. Supongo que los rusos la controlan demasiado bien. Si observamos bien, aquí están las casas y los barrios del pueblo. Los rusos tienen la gran ventaja de que casi no pueden ser atacados desde el norte. Aquí hay tres grupos principales. Solo hay una calle aquí que los rusos pueden controlar fácilmente desde su lado. Porque si los ucranianos vienen desde el norte, tienen que pasar por un corredor muy estrecho que en el mapa tiene aproximadamente 188 metros de ancho. Eso se puede proteger con muy pocos soldados, al igual que el corredor un poco más al oeste, que tiene un máximo de 245 metros. Eso significa que si los ucranianos intentan pasar por aquí, primero se toparían con la primera línea rusa aquí adentro, la cual normalmente está muy bien cubierta, ya que se encuentra en algún lugar entre las filas de casas. Tenemos dos corredores que pueden defenderse muy bien con pocos soldados y luego tendríamos aquí el oeste que lógicamente es defendido un poco mejor por los rusos, porque todos los soldados que se ahorran en estos dos corredores pueden ir al oeste y defender el lugar por el flanco. Por eso los ucranianos atacan entre ambas localidades, para posiblemente establecerse en algún lugar más al sur o atacar hacia el oeste, posiblemente en esta dirección de aquí, para entonces, junto con los otros dos ataques secundarios, ejercer más presión y expulsar a los rusos de esta zona. Lo que vemos son solo inicios, aún no es algo grande. Solo participan pocos batallones en estos ataques, según entendí. Además, aquí hubo un ataque mayor hacia Berezove por parte de los ucranianos. Lo que vemos aquí en el video que se muestra es prácticamente las contramedidas rusas para detener este ataque. Esto sucedió cerca de aquí, en la punta del ataque, y también en parte en Berezove.
Eso significa que los ucranianos aquí, como ya mencioné, pues están intentando atacar las localidades periféricas. Al mismo tiempo, buscan rodearlas parcialmente para aumentar la presión interna. De distintos sectores del frente llegan más informes y grabaciones que supuestamente muestran un método interno de disciplina brutal del ejército ruso, algo que ya hemos visto varias veces. Los soldados son desnudados, atados a árboles y abandonados a temperaturas bajo cero. Estos castigos sirven como advertencia en casos de desobediencia, embriaguez, peleas o deserción. En el frío, eso no solo significa humillación, sino también un peligro agudo para la vida. Bajo 0 grados, el cuerpo puede sufrir hipotermia en poco tiempo. La congelación, colapso circulatorio o daños permanentes son riesgos reales. Esta acción sigue el patrón mostrado desde el inicio de la guerra. En lugar de disciplina militar profesional y procedimientos regulados, algunas unidades recurren a medidas punitivas anárquicas y violentas. Eso muestra graves problemas de liderazgo y una cultura de miedo, cuando un buen ejército se basa en el respeto, no solo en el temor. ¿Es igual que en la crianza de los niños? ¿Así se lo puede imaginar también en el ejército? Un niño hará las cosas y estará mucho más dispuesto a hacer algo, incluso en contra de su voluntad. Respetar a los padres no es lo mismo que temerles. En invierno aumentan las tensiones y conflictos en la tropa. Cuando bajan la moral y el suministro, suele aumentar la violencia interna. Estos métodos buscan control, pero pueden causar el efecto contrario. Destruyen la confianza, debilitan la camaradería y agravan la descomposición interna sin importar el lado. Estas prácticas no muestran fuerza militar, sino graves problemas de disciplina y estar totalmente sobrepasados. Un sistema que ya no lidera, sino que impone control por intimidación. Unidades rusas enfrentan problemas de comunicación tras la desaparición de Stalin, mientras Ucrania aprovecha el tiempo. Blogueros rusos reportan más ataques similares a los recientes, pero frente a todo el público. Pero por favor, no deben tomar esto como una noticia de celebración ni nada por el estilo. No deben imaginarlo así. No es una contraofensiva a gran escala con muchas unidades ni con el ejército intentando romper por todos lados, recuperar los territorios que Rusia ganó en los últimos meses. No, por ahora solo son ataques locales, ya que los ucranianos anunciaron ofensivas para 2026. Pero lo que estamos viendo ahora son más bien medidas a corto plazo para asegurar estos avances territoriales debido a la pérdida de Starlink, mientras los rusos no tengan una alternativa para eso o no se coordinen de nuevo. En Sochi, en la costa del Mar Negro, hoy se reportaron varias alarmas aéreas y explosiones. Según los primeros informes, el incidente está dirigido a objetivos en los alrededores y hacia la Crimea ocupada, así como en la región de Krasnodar. Testigos reportan varias detonaciones tras activarse las alertas. Informes indican que unos 200.000 drones ucranianos fueron lanzados hacia Crimea y la costa sur de Rusia. La cifra es excepcionalmente alta y sugeriría una operación coordinada a gran escala, no un solo ataque aislado. Si la información es correcta, Ucrania ha demostrado una vez más que es capaz de penetrar profundamente en el territorio ruso y ejercer presión sobre objetivos mucho más allá de la línea del frente. Para Sochi es notable porque hasta ahora la ciudad rara vez había sufrido combates directos y se consideraba una retaguardia segura. Ucrania lanza ataques simultáneos y masivos para atar la defensa antiaérea rusa, redirigir recursos y generar presión psicológica. Si misiles y drones cruzan el Mar Negro hacia el sur de Rusia, no obliga eso a Moscú a desplegar fuerzas para responder. Cuando los sistemas de defensa antiaérea se retiran del frente y se usan en la defensa profunda, ¿ha sido esto un buen plan para Ucrania? Gracias a suscriptores, miembros y la tripulación de Argel. Especial mención al teniente coronel Reneke, Sila, Dietrich, Ferdi y Meyerhofer. Suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo informe.